Ya, ahí estamos grabando. Ahora sí voy a proyectar. Ya. Lo primero, pregunta. Les voy a partir con una pregunta. ¿Qué es un punto? ¿Sabrían definirme un punto? ¿O tratar de explicarme con sus palabras lo que es un punto? ¿A alguno se le ocurre? Una coordenada. Ya, una coordenada. Por ahí va quizás. ¿Alguna otra cosa? ¿O alguna característica del punto? Cualquier cosa que nos sirva para describir al punto, nos sirve. ¿Qué saben sobre los puntos? Por chat, ay, me habían escrito por chat ahí. ¿Una ubicación? Ya, sí, sí, va muy por ahí también. Entonces me dijeron una coordenada, creo, una ubicación. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de un punto? Por ahí si no quieren desmutearse lo pueden Lo que escribir también. compone Sí, ¿cómo? Perdón. una recta. Lo Ya, que compone una exacto. recta. Sí, 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 súper. Ya. Miren, el asunto está así. Definir un punto es bastante complicado y de hecho muchos libros dicen precisamente que no tiene definición, ¿ya? Otros tratan de definirlo, pero es un asunto que siempre va a depender como del autor o del lugar en el que te lo enseñen, ¿cierto? Pero hay ciertos convenios, por decirlo de alguna forma, hay ciertas convenciones sobre el punto y hay cosas que es igual aquí y en cualquier lado, ¿ya? Entonces, definiendo un punto es, primero, ya va por ahí, por lo de ubicación, ¿cierto? Porque sí, tiene una ubicación en el espacio, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El sistema coordenado nos permite ubicarlo en base a un punto de referencia y en base a, considerando cierta cantidad de dimensiones, en base a un eje, ¿cierto? Porque si tuviésemos solo un eje, podemos describir la posición de un punto en base a un punto de referencia, ¿cierto? Está a tal distancia hacia la derecha, positivo. Está a tal distancia hacia la izquierda, negativo. O eso depende de la convención que uno le deje, ¿ya? Pero el tema es, un punto es muy difícil de escribirlo y es una cosa pero tan básica porque nos va a componer todo lo que tenemos en geometría prácticamente. Aquí Benja nos mencionó, ¿cierto?, que compone las rectas. Exacto, sí, es parte de las rectas, ¿ya? Les tengo una preguntita. Cuando yo llego por acá y yo hago esto, dejo un circulito ahí pequeño, ya que creo que sí se alcanza a ver. Ya, eso es un punto. A ver qué me pusieron por aquí. Puede ser una figura, ya. Quizás va por ahí. ¿Qué me dice el resto? Podría decir que esto es un punto, ¿no? ¿Dominado una sola persona? Sí, ya. Camila dice que sí es un punto. ¿Los demás? Punto, punto. ¿Es? ¿No es? Ya, miren. Esto está aquí escrito, tal como dijo Camila, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Sí? Que podría ser una figura, precisamente, ¿ya? Estamos utilizando aquí una figura, ya no es un círculo exacto, bonito, traté de hacerlo lo más bonito posible, pero en la realidad, esto que nosotros tenemos aquí escrito es la representación del punto, ¿ya? El punto en sí no es lo que tengo marcado, aquí está la representación del punto. Nosotros podemos representar el punto con un circulito, con una X, ¿cierto? Pero no es el punto en sí. El punto, y esta es una de las convenciones, como que es así en todas partes, el punto es adimensional, ¿ya? A lo mejor es un poquito difícil de entender eso al inicio, pero cuando uno entiende, por ejemplo, la propiedad densidad, ¿ya? De los conjuntos numéricos, ¿ya? Algunos de ustedes, por cierto, ¿saben lo que es la propiedad densidad? ¿Qué significa que yo les diga, por ejemplo, que el conjunto de los racionales es denso? ¿Alguno sabe lo que significa eso? Creo que era que entre un número y otro hay muchos números o algo así. Infinitos, Sí, exacto. eso.
Eso mismo, entre dos racionales siempre va a haber otro racional, ¿ya? Entre dos reales siempre va a haber otro real, entre dos irracionales siempre va a haber otro irracional. Sí, a eso va. Y cuando uno entiende eso, ya ahí uno le empieza a hacer sentido como esto de los puntos, ¿ya? Y muchas cosas más también que vamos a hablar, ¿ya? O sea, un punto, ¿cierto? Es tan pequeño que no lo podemos medir, ¿ya? Porque está ocupando una posición tan específica y ahí la especificidad, ¿ya? De una posición puede estar dada por infinitos decimales, ¿ya? Entonces estamos hablando de una cosa que es única y no la podemos medir, entonces obviamente ya esto que está dibujado acá es mucho más grande que el punto en sí, pero es lo que nos ayuda a representarlo porque obviamente nosotros no somos capaces de trabajar a un nivel tan pequeño, ya porque es infinitamente pequeño, ¿cierto? Entonces lo primero es adimensional, ojo, adimensional, ¿cierto? Podemos posicionarlo, sí, si tenemos un sistema de referencia, un plano cartesiano, lo que sea, ¿cierto? Podemos, ¿sí? Pero es adimensional, ¿ya? Y otra de las convenciones es que existen infinitos puntos, ¿cierto? En el espacio existen infinitos puntos, en una recta existen infinitos puntos, ¿ya? Y tiene harto sentido porque si se ponen a pensar, tú juntas dos cosas que son infinitamente pequeñas, ¿ya? No te va a formar mucho, pero si infinitamente juntas esas cosas que son infinitamente pequeñas, ya suena un poco raro, pero cuando juntas tantas cosas pequeñas puedes formar algo grande, ¿ya? Y eso sí es, entre comillas, tangible, ¿cierto? Ahí te formas algo que sí tiene dimensión, ¿ya? Una dimensión, longitud, dos dimensiones, largo y ancho, por ejemplo, o después con los cuerpos geométricos que van a tener tres dimensiones, largo, ancho, alto, ¿cierto? Entonces, súper, ya quizás no definimos exactamente lo que es un punto porque no se puede, ya es bien difícil hacer eso, pero y tenemos una idea, una concepción de lo que es un punto. Notaciones, ¿cómo nos van a denotar un punto en la prueba? Y ahí esto aparece, ¿cierto? Con una letra mayúscula, ¿ya? Entonces, pum, representación gráfica del punto puede ser un circulito, ¿cierto? Una X, ¿ya? Y en la prueba usualmente no se usa la X, se usa más el circulito, y una letra mayúscula. Entonces, este es el punto A, este es el punto B. Pasamos al siguiente concepto, una recta, ¿ya? ¿Alguno me podría decir cómo lo que es una recta? Ahí al tiro me hablaron, es una línea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Pero cualquier línea? ¿O tiene condiciones especiales una recta? Porque, por ejemplo, ya que no se curva, puede ir por ahí, porque, claro, de hecho, justo te iba a decir, ¿ya? La, ¿Sí? la representación de de una ecuación. Ya, sí, nosotros podemos usar una ecuación para representar una recta, pero vámonos a lo geométrico, ya así como a lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Qué propiedad tiene una recta que la hace tan especial? ¿Ya? Porque, por ejemplo, esto es una línea, ¿ya? Pero claro, tiene curvas, ¿ya? Camila dijo ahí, no, es una línea, pero que no tiene curvas. Perfecto, súper. Entonces aquí nosotros tenemos, voy a dejarles esto de acá. Esto de acá es una recta, ¿o no? Ahí preguntita, sí, es una recta. ¿Qué dice el resto? ¿Es recta o no? Esto de acá. Debe tener un coeficiente de posición y una pendiente para ser una recta. Mm, no tan así, porque en el sentido geométrico, lo que tú me estás comentando, solo tiene sentido digamos, en el contexto de geometría analítica, ¿ya? Con ecuaciones, ¿ya? Y con un sistema de referencia, un sistema coordenado, ¿ya? Pero fuera del sistema del plano cartesiano, claro, no tiene mucho sentido. Hablemos como desde lo geométrico, ¿sí? Después a lo mejor tocaremos un par de cosas de álgebra, pero intentemos describirlo así, ¿ya? En el plano cartesiano es así, ¿sí? ¿Ya? Pero fíjense una cosa, esto que está acá no es una recta, en realidad, ¿sí? ¿Ya? A ver, una recta real, ¿ya? Se extiende en ambos sentidos, siguiendo una única trayectoria, ya que tiene forma recta, ¿cierto? Hacia el infinito, o sea que se proyecta hacia el infinito, hacia un sentido y en el sentido contrario también, ¿sí? Entonces, en estricto rigor, una recta real
es infinita, ya es una línea, ¿cierto? Que sigue una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Que va a ir hacia el infinito en ambos sentidos, ¿ya? Y no va a terminar nunca. Entonces, para, ojo, representar la recta, no dibujar la recta porque no, ningún papel nos va a servir, o ningún libro, ninguna computadora nos va a servir para contener una recta entera, porque se prolonga infinitamente. Lo que nosotros hacemos, de nuevo, es echar mano a las representaciones gráficas. ¿Cuál es la representación de una recta? La siguiente. Cuando tú pones una línea, ya vamos a darle nombre a eso, lo que dibujé tenía otro nombre, ya lo voy a decir lo que es, pero la recta real, ya, es ¿sí? El palito, ¿cierto? Que nosotros dibujamos con unas flechas en ambos sentidos, ¿sí? Que representa que se prolonga infinitamente en esa dirección, ¿ya? Entonces aquí tenemos una recta. Nosotros para denotarla podemos utilizar dos formas, ¿ya? Lo primero, tal como había mencionado Benjamín, las rectas tienen infinitos puntos, ¿ya? Además de prolongarse hacia el infinito en ambos sentidos, dentro de la recta tenemos infinitos puntos. Tú juntas infinitos puntos adyacentes, uno al lado de otro, que sigan esta condición, no cualquier punto. Si tenemos un subconjunto de puntos cualquiera como esta de acá, no vas a formar una recta con todos estos puntos, tienen que cumplir la condición que ya mencionamos, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos decir que aquí hay un punto, ¿cierto? Aquí hay otro, y aquí echamos mano de nuevo a la propiedad densidad, ¿cierto? Que entre dos puntos dentro de la misma recta siempre va a haber otro punto. Acá hay otro, acá hay otro. A lo mejor el grosor de mi lápiz no me va a dar para poner todos los puntos que existen, pero siempre hay. Entre dos puntos siempre va a haber otro punto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, ¿ya? Dada la geometría, la forma que tiene la recta, con dos puntos nos basta para poder describirla. Yo puedo tomar, por ejemplo, este punto A y este punto de acá, B, y yo puedo nombrar la recta de la siguiente forma. A, B, y pongo este símbolo arriba. La recta tal cual, ¿cierto? Encimita de las dos letras mayúsculas, ¿ya? Como son puntos, tienen que ser letras mayúsculas sí o sí, ojo con eso, ¿ya? O la otra forma, que es bastante usada en PSU, ¿cierto? Es usar una L con un subíndice. Esta puede ser mi recta L1, L2, L3. Entonces, otra forma, ¿cierto? Es con subíndices. Esa es la forma de nombrar las rectas y tienen esta propiedad bien bonita, ¿cierto? Que las hace infinitas y prolongado hacia las dos direcciones. Ahora, ya conociendo la recta en sí, ya que les puede aparecer un ejercicio con rectas, ya todo lo que nosotros conocemos después para formar figuras, cuerpos, nace a partir de las rectas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos al siguiente. Aquí a lo mejor algunos van a saber o otros no, ¿ya? ¿Saben lo que es un rayo? O, por ejemplo, no lo puse en la diapo porque sentí que bastaba con este concepto, pero vamos a incluirlo igual por fuerita, ¿ya? ¿Saben lo que es una semirecta? Rayo, ¿serán lo mismo? ¿Son conceptos distintos? ¿Alguno sabe algo? ¿O les suena, digamos, por el nombre, semirecta, rayo, algo? Recuerden que pueden desmutearse, no hay ningún problema. Ahí me hablaron. No son lo mismo, ¿ya? Creo que era cuando le hacías un punto y te dividía, por así decirlo, en dos. ¿Ya? Ya, a ver. Probablemente, ya aquí igual nos estamos yendo al digamos, al detalle, ya en verdad aquí tengo que ser sincero, el detalle en sí no lo van a preguntar, ¿sí? Podrían aparecer estos conceptos, pero siempre van a darle un indicio de lo que es, ¿ya? Por la definición que yo conozco, al menos no son lo mismo, tienen una diferencia muy ínfima, ¿ya? Pero por algún autor por ahí o por algún ejercicio por ahí quizás sean considerados lo mismo. Ya la semi-recta es la mitad de una recta, tú pescas desde un punto perteneciente a una recta y solo la prolongas desde ese punto hacia uno de los dos sentidos, hacia una de las dos puntas. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el A y prolongarlo hacia allá.
El tema es que la semirrecta no considera este punto inicial y el rayo sí. ¿Ya? Es una tontera al final, es como quizás para otras ramas este detalle sea considerable, ya quizás en intervalos, cuando se vean inecuaciones y estén estudiando ese tipo de cosas, tengan que poner más detalle con eso, pero en geometría nunca les van a hacer esa distinción, pero para que lo sepan solamente, la semirrecta sería como, pum, desde el punto A, hacia allá, en esa dirección, A, ¿ya? Y el rayo sería desde el punto A hacia el infinito, pero tomándolo, entonces el rayo toma el punto A y la semirrecta no lo toma. Semirrecta le ponemos por acá. Por eso se pone ese circulito. Siempre que por ahí vean un círculo como blanco o una especie como de vacío, que también, por ejemplo, van a ver en funciones por partes, si es que llegan a ver alguna función por partes, ¿ya? Ese símbolo lo van a encontrar sí o sí. Eso significa que no se está tomando ese punto, ¿ya? Si les pongo, me refiero a esto. Si les dejan, por ejemplo, una función así, ¿ya? Que parta, por ejemplo, como una función cuadrática y después siga como una función afín, así. Acuérdense de una propiedad, ya aquí no estamos yendo a otro tema, pero si alguno lo recuerda, una de las propiedades de las funciones, ¿cierto? Es que, en palabras simples, ya esto en una clase de funciones, por eso no lo voy a decir con su nombre, pero si nosotros trazamos una línea vertical, esto no debería intersectar, ¿cierto? No debería intersectar, un mismo valor no puede ir a dos imágenes distintas simultáneamente. Entonces, uno de los dos valores no tiene que estar considerado y en funciones, ¿cómo se denota eso? Con un circulito, ¿ya? O sea que, por ejemplo, el valor que está aquí, por ejemplo, imaginemos que fuese un 2, ¿ya? Para la función cuadrática, ¿ya? No va a estar considerando cuando tú metas ese 2 en la función, significa que va a tomar el valor que está aquí arriba, el valor de la función afín. O si yo lo pusiese al revés, yo pusiese el círculo vacío acá, significa que está tomando el valor de la función cuadrática y no el de la función afín. No sé si se entiende a lo que voy. Aquí a lo mejor lo compliqué un poquito, ¿sí? Díganme nomás si se entiende. Sí, se entiende, súper. ¿Ya? Bueno, es una acotación simplemente. Entonces, a ver, me pusieron algo por ahí. Sí, ya, súper. Si se entiende, entonces estamos perfectos. Vamos al siguiente. Entonces, el rayo, importante, vamos a volver al rayo porque nos va a permitir definir los ángulos, ¿ya? Segmento de recta, ¿ya? Aquí, esto es lo que sí había dibujado previamente. El segmento de recta es, tal como dice el nombre, una parte de la recta, un segmento que va de un punto a otro. Entonces, el segmento de recta no tiene prolongaciones infinitas, pero ojo, sigue teniendo infinitos puntos dentro de ella, ¿ya? Pese a que no es una recta completa, es solo una parte de la recta y no tiene prolongaciones hacia el infinito en ninguno de sus dos sentidos, pero sigue manteniendo la forma, la trayectoria rectilínea propia de la recta, pero es un conjunto acotado. Es como si dentro del conjunto de los reales, ¿ya? De todos los reales, yo te diga, mira, toma desde el 1 hasta el 2, ¿ya? Y tú dices, bueno, obviamente ese subconjunto desde 1 hasta 2 es mucho más pequeño que el conjunto completo de los reales, pero sabemos por propiedad de densidad que entre el 1 y el 2 existen infinitos números, ¿ya? Y siempre vas a encontrar números entre medio, entonces aquí ocurre lo mismo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, acá, yo voy a tomar desde el punto A de esta recta de L1, hacia el punto B, y lo que me va a quedar es el segmento AB. ¿Y eso cómo se denota? Se denota así, AB, y se le pone la línea arriba, una línea recta, ¿cierto? Así sin más, no se le pone ningún símbolo extra, porque ponerle símbolo extra sería estar cambiándole, no se me hace la línea recta. Ahí está. Sería estar cambiándole el significado de lo que es. Fíjense, ahora, si se dan cuenta, podemos usar las mismas letras para definir cosas muy distintas. Ojo, miren esto. Esto no se los dije. La semirrecta y el rayo también se ocupan los puntos para poder nombrar estos elementos, ¿cierto? Entonces, un rayo sería, por ejemplo, desde A hasta B, con este símbolo, y una semirrecta sería, por ejemplo, desde A hasta B,
Mismo simbolito, pero con el círculo del principio, que indica nuevamente que no parte desde el inicio. O sea, parte desde el A, pero sin tomarlo, ¿ya? Vamos al siguiente concepto, el plano, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es pasar de una dimensión a dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, si teníamos, por ejemplo, solo largo, ahora tenemos largo y ancho, ¿cierto? Y dentro de un plano, de una superficie, como una pared, es el típico ejemplo que siempre dan para definir un plano, una mesa, ¿cierto? Una pared, el piso, etcétera. Ya, siempre y cuando no tenga irregularidades, ¿ya? Obviamente, para describir bien, como de manera formal, nosotros apelamos al álgebra, ¿cierto? A las ecuaciones, tal como había dicho Benjamín, pero de manera geométrica, por decirlo de alguna forma, ya es una superficie plana, ¿cierto? Un plano, ¿ya? Y que es, en el estricto rigor también es infinito, igual que la recta. ¿Significa que tú podrías prolongar el plano? Sí, lo puedes prolongar hacia el infinito, ¿ya? Y ya el espacio, ya aquí estamos hablando de tres dimensiones, aquí el espacio es el conjunto de todos los puntos que existen, de todas las rectas, todas las semirrectas, todo, es el todo, ¿sí? Conceptos que, ojo, aprenderse los nombres, ya el plano quizás sí hay que conocerlo, este año les entra, aparte de figuras en 2D, les entra también cuerpos geométricos, figuras 3D, entonces quizás más conveniente conocer este concepto, pero de que se los van a preguntar explícitamente, bien difícil. Estos nombres también es difícil que se los pregunte, a lo mucho recta y punto, pero es necesario conocerlos porque después vamos a hablar de qué aplicaciones tienen conocer estas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero, sobre rectas, ya con lo que más se meten digamos, en la prueba es con rectas y con segmentos de recta, porque los segmentos de recta nos van a permitir formar las figuras, ¿cierto? Son los que llamamos lados dentro de una figura, por ejemplo, un triángulo, tiene tres lados, ¿cierto? Esos son segmentos de recta, porque van de un vértice a otro, o sea, de un punto a otro, ¿ya? Y eso es un intervalo acotado, una parte de una recta, no es la recta completa, pero ojo, aquí viene algo intrínseco, ¿cierto? Que a lo mejor es muy obvio para ustedes, pero al momento de la práctica no resulta tan obvio muchas veces. El segmento, al estar contenido dentro de la recta, significa que tú puedes prolongar ese segmento y muchas veces es una técnica que ayuda muchísimo en la prueba. Hay muchas veces en que nosotros prolongando segmentos ya vamos a encontrar cosas que no hubiésemos visto a simple vista y vamos a poder obtener la clave del ejercicio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo, no sé, digamos, yo tengo esto acá, ¿cierto? Un triángulo, ¿ya? Ahí están sus lados, que son segmentos en realidad, y si nosotros los prolongamos, podemos obtener cosas que no estaban ahí, que no las podemos obtener así nada más, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo externo, ¿cierto? Externo a esta figura, ¿cierto? Que si no prolongábamos, no lo íbamos a ver, ¿ya? Lo mismo que si prolongamos esto, parece algo muy básico, pero van a haber figuras de repente que tengan muchas más rectas, paralelas por ahí metidas, que nosotros al prolongar vamos a obtener cosas que no hubiésemos visto inicialmente. Ya tal es el ejemplo de uno de los ejercicios más difíciles que estuvo en la prueba que nosotros le entregamos, ¿cierto? El test de diagnóstico, el que tenía mis iniciales, de hecho lo voy a dibujar aquí a la rápida, no me va a quedar muy bonito, pero digamos, aquí tenemos ya mis iniciales, las ocupé para la figura, ¿cierto? Si esto lo dejaban así, en realidad no podían hacer nada. Ya aquí la idea era que prolongaran todo lo que pudieran. Ya dentro de las prolongaciones, ojo, esto por las condiciones que di en el ejercicio, después si es que no han visto esta pregunta, le pueden ir a echar un ojo. Pero por las condiciones que nos dieron, si nosotros prolongábamos esto, iba a calzar ahí, iba a calzar ahí, iba a calzar así, y esto iba a calzar así, justito, ¿sí? Y ahí podemos formar una figura, ahí se ven, por ejemplo, triángulos, ¿cierto? Este de acá, este de acá, este de acá, que a simple vista no estaban, ¿ya? Y parece una estupidez, pero realmente ayuda mucho, ¿ya?
Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los conceptos que siempre se ocupan con las rectas usualmente, o a veces con un lado cualquiera que tenga esa disposición rectilínea, que a la larga el nombre real, ¿cuál era? Segmento, ¿cierto? Entonces, lo primero, colinealidad. ¿Qué son los puntos colineales? A ver si alguno me puede decir. Esto sí Que es importante. comparten una misma recta. Efectivamente, eso mismo es, ¿ya? Están en la misma recta. Ya, ojo, no es la misma línea, pese a que diga colinealidad, no, no es la misma línea, es la misma recta. Y esto es importante, les puede aparecer esta palabra en un enunciado de la prueba, ¿ya? Y lo que nos está diciendo es efectivamente que están dentro de la misma recta, y eso muchas veces nos va a ayudar dentro de los problemas a ver cómo está realmente dibujado lo que nos están entregando. Acuérdense de esto, es súper importante. No siempre las figuras que nos muestran tienen la forma que deberían tener, porque las figuras que nos dan el DEMRE son referenciales. Te podrían poner un triángulo como el que está aquí, bien bonito, que parece equilátero, ¿cierto? Que parece 60, 60, 60, ¿cierto? Pero podría no serlo perfectamente, ya podría resultar ser que era un triángulo rectángulo, que era obtusángulo, ya no hacen muy seguido eso, pero sí ha pasado, así que tengan mucho ojo y dentro de las especificaciones que dan las descripciones escritas, por decirlo de alguna forma, nos va a dar indicios sobre, digamos, la forma real de lo que nos están dando. Entonces, un ejemplo práctico por acá, sobre colinealidad. Si yo les pongo, por ejemplo, esto, que es una X, ¿ya? Ustedes a simple vista podrían decir, ya, listo, son dos rectas, ¿cierto? O dos segmentos más bien, porque no les puse las flechitas, que se están intersectando de la siguiente forma como estoy mostrando en mi cámara. No sé si se ve mi cámara. ¿Sí me están viendo por la cámara o me ven solo lo que estoy compartiendo en el iPad? No, así se ve la cámara. Ya, súper. Entonces, por ahí me escribieron también, sí, súper. Ya, entonces, claro, es una cosa así. Y claro, uno ve eso inocentemente, va a decir, ya, súper, eso es así, pero no necesariamente es así. Miren, vamos a definir puntos, ya, acuérdense, esta es la base de la base. Aquí, de aquí en adelante vamos a usar puntos para todo. B, C, D y el punto E. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo les entrego esta figura y no les digo que E, B y C son colineales y que A, B y D son colineales? Podría ser que la figura no sea así y que en realidad sea así. Aquí el A, aquí el B, aquí el C, aquí el D, aquí el E. ¿Se entiende a lo que voy o no? ¿Por qué es tan importante conocer estos conceptos entonces? Y se entiende por qué si yo solo te doy esta figura como no es referencial y no te digo que son colineales, ya la figura perfectamente podría ser así. ¿Sí? Ya, mucho ojo con eso. ¿Ya? Muchas veces uno se salta esas cosas que dicen, pero es información muy relevante la que dan sobre si estos son paralelos, si estos son, pertenecen al mismo segmento, si es que son colineales o no, etcétera, etcétera. Es información muy importante, ¿ya? Y cuando nos falta un dato, eso te puede matar el ejercicio. Hay ejercicios que por una palabra que no pusiste, es imposible de realizar, ¿sí? Y no sirve muchas veces decir, no, pero es que era obvio que era así. No siempre es tan obvio, ¿sí? Y sobre todo para el DEMRE, que es como muy cuático para hacer sus cosas, de que estén bien hechas, me refiero, muy pocas veces han tenido errores como de este tipo, y ahí usualmente cuando hay esas preguntas se van piloto, ¿ya? Estas son cosas muy relevantes para ese enfoque que tienen en las preguntas, ¿ya? Así que ojo con eso. Prosigamos entonces. Colineales ya dijimos lo que es. Rectas paralelas. Vamos a ir borrando un poquito. A ver si alguno me puede decir qué son dos rectas paralelas. Ya desde el sentido geométrico, nuevamente, ¿sí? No me digan, digamos, dos rectas que tienen igual pendiente, porque estamos viéndolo desde el punto de vista geométrico, ¿sí? ¿Qué son dos rectas paralelas? Sería que no tienen ningún punto en común y mantienen la distancia, así como la que están separadas. Ya, súper, súper. De hecho, bueno,
eso que tú dijiste ya lo dejó listo. A ver, bajo cierta condición, sí, ¿ya? Si estamos en el supuesto del plano, ¿ya? Y en el supuesto de que estas rectas estén en el mismo plano, que es el concepto que está bajito, el que dejé al último, coplanar. Si tenemos dos rectas coplanares, efectivamente, si no se intersectan nunca, es porque son paralelas, ¿sí? Otra definición que podríamos haber dicho es también que, digamos, son rectas que equidistan todos sus puntos, ¿cierto? Para obtener la distancia entre dos rectas, ¿cierto? Tenemos que buscar una línea que sea perpendicular a las dos. Ya vamos a ir a lo que es perpendicular, pero me refiero a que la distancia no se calcula así, no se calcula así, no se calcula así, se calcula con esta línea específicamente. Entonces, si nosotros calculamos esa distancia, después esta, después esta, después esta, y si esa distancia es la misma, significa que las dos rectas son paralelas efectivamente, ¿cierto? Ojo, ahí sí son rectas, ¿ya? Ahí, antes de ponerle eso, eran segmentos, ¿ya? Entonces son paralelas, ¿ya? Ya, aquí nos tenemos que detener porque esto es importante. También es un concepto que aparece mucho, ¿cierto? Ojito con esto. Ya, nos había mencionado que no se tienen que tocar nunca. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué está bien esta definición dentro del mismo plano? Ya a lo mejor alguien podría pensar que si yo coloco esto, pero mira, no se están tocando, entonces son paralelas. No, no son paralelas porque acuérdense que las rectas tienen proyecciones hacia el infinito. Esto lo tenemos que proyectar, ¿cierto? Y ahí, si se tocan, ya, entonces no eran rectas paralelas, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, aquí hay una cosa digna de mencionar que en los ejercicios sirve mucho, ¿ya? Pero mucho, mucho, mucho. A ver, esto que estoy haciendo acá es un ejercicio, ¿ya? Que yo creo que todos lo habían visto, la mayoría acá lo vio cuando le explicaron por primera vez qué eran las rectas paralelas, hace años probablemente, pero quizás no muchas veces hayan aplicado este ejercicio para resolver preguntas PSU, ¿ya? El hacer esto que estoy haciendo acá parece algo normal, algo lógico, pero eso te puede llegar a dar el ejercicio, ¿ya? Y nuevamente voy a apelar al ejercicio que hice para digamos, la prueba de diagnóstico. Voy a dejarlo así. Entonces, voy a dejar esto acá, de la siguiente forma, ¿ya? En el último paso, aquí ya quizás para los que recuerden esa pregunta, había algo que nosotros podíamos hacer. Si tú sacabas este lado, ¿ya? Fíjense en esto, como estas dos rectas, las que voy a marcar en azul, esta y esta son paralelas, ¿ya? Entonces, este lado de acá es el mismo que este, es el mismo que este, es el mismo que este, el mismo que este y el mismo que este. Entonces, fíjense en una cosita, ¿ya? Esta es información muy, muy relevante porque este lado, si de alguna forma te lo logran dar, pero tú no conoces este de acá, ya ahora sí la conoces porque son rectas paralelas. Entonces, esta altura de acá es la misma que esta de acá, y es la altura de este triángulo que tenemos por acá. Imagínense que después tuviésemos, por semejanza, lográsemos obtener este lado, ya podríamos obtener después este, o viceversa este, ya considerando obviamente que esta también sea paralela, ya. Imaginemos que esas tres rectas son paralelas, entonces podemos hacer ese ejercicio muchas veces y a veces nos puede quizá ahorrar tiempo, u otras veces esto podría ser la clave del ejercicio, ¿ya? Otro tipo de ejercicio que he visto mucho también es, digamos, cuando les ponen, ¿cierto? Esto. Ya, imagínense que esto está tal cual como lo tengo dibujado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que esto que está acá es paralelo con esto, ¿cierto? Esto con esto. Ya aquí vamos a tener puros ángulos rectos. Los voy a anotar por acá. Por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Y este de acá debería ser de 270, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿cierto? Que nos dan que este mide 5, ¿cierto? Y que este mide 4, ¿ya?
Es una tontera, pero muchas veces uno no se da cuenta de que está pasando esto, ¿ya? A simple vista podría parecer que, oh, me dieron este lado y este solamente, el de abajo yo no lo conozco. Pero si obviamente la forma es tal cual como está acá, por paralelidad, por decirlo de alguna forma, no sé si existe esa palabra, pero porque las rectas son paralelas. ¿Cuáles rectas específicamente? Estas de acá. Como estas rectas de acá son paralelas, yo puedo hacer esto. Ah, mira, si ese mide 4, este también mide 4, este también mide 4, este también mide 4, este de acá mide 4. Si este mide 5, este mide 5, este mide 5, 5, 5, este de acá mide 5, entonces todo este mide 9 y es un ejercicio que se hace mucho. Ya esto se ocupa hartas veces, ¿sí? Ojo con eso. Ya. Pasemos a la siguiente, recta secante. No hay mucho que mencionar aquí, es cuando dos rectas se intersectan. La importante aquí es la perpendicular, ¿ya? Porque estas son rectas secantes que cumplen una condición específica, ¿ya? Que es que las dos rectas al intersectarse formen un ángulo específico. ¿De cuánto tiene que ser ese ángulo? 90 grados. De 90 grados, ¿sí? ¿Pero cuál ángulo tiene que ser de 90? Un ángulo recto. No, ¿O no, no? pero ¿cuál? Si yo digo, por ejemplo, Ah, el que está entre las paralelas, por el que forman ellos. O sea, las secantes, perdón. ya. No, sí, con eso me basta. Quería escuchar eso. Ya. La pregunta iba, ya, de estos cuatro, ¿cuál es el que es de 90? Y la cosa es cualquiera. Porque, claro, cuando uno forma las dos rectas perpendiculares, ya, los cuatro ángulos van a medir 90, 90, 90, 90. Son ángulos rectos. Perfecto. Súper. ¿Ya? Definiciones importantes porque cuando nos empiezan después a definir, por ejemplo, elementos secundarios de un triángulo o de cualquier otra figura, ¿cierto? Altura, que la simetral, que la bisectriz, no sé qué, de repente se meten por ahí estos conceptos, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, para la simetral y para la altura, ¿ya? Hay metidos ángulos rectos por ahí, entonces hay metidas rectas perpendiculares, ¿ya? Y coplanar ya lo dijimos, es que están en el mismo plano. Ahora pasemos a lo siguiente. Ángulos, ¿ya? ¿Alguno me podría definir lo que es un ángulo? ¿Se les ocurre cómo definirlo? Ahí si quieren por chat o se pueden desmutear, ¿cierto? La idea es que hagamos el mismo ejercicio. ¿Sí? La inclinación formada entre dos rayos. Ya, ya va por ahí, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguno que quiera decirlo de otra forma? ¿O que esté de acuerdo o en desacuerdo? Si la idea, chicos, aquí igual es comentar harto esto porque nos falta mucho para que termine la clase. Estamos agudos. Ya, ese es un tipo de ángulo, ¿cierto? Ahí me salió un gallito. Ese es un tipo de ángulo, pero cualquier ángulo en sí, ¿cómo diríamos que es? ¿Sí? Denme un segundito. Ya, ahora sí que se me estaba descargando el computador. Lo conecté ya. Ya, entonces, como me habías dicho, Benja, la inclinación. Sí, la inclinación entre dos rayos o dos rectas. Súper. De hecho, por ahí está. Entre algunas definiciones ocupan el concepto de inclinación. ¿Qué otro concepto ocupan? Grado de separación, ¿cierto? O distancia. Pero es un poco difícil, ya nuevamente se nos presenta el mismo problema que con el punto, ya definirlo es medio complicado. Y si se ponen a pensarlo, dejarlo en términos de distancia también es raro, ¿ya? Porque de hecho, usemos esta misma imagen. Si yo les digo, no, mira, es que esta distancia, ya, pero ¿y qué pasa si yo calculo esta? O calculo esta, o calculo esta. Se va haciendo cada vez más grande, pero en realidad nosotros sabemos que si nos vamos alejando, ya, da lo mismo cuanto nos alejemos, sigue siendo el mismo ángulo, que en este caso es de 44,4 grados, ya. Aunque sea esta circunferencia, ya sigue siendo de 44,4 grados. Entonces es medio complicado de
definirlo de esa forma, pero nuevamente, nosotros ¿cómo lo entendemos? Sí, a partir de un rayo, ya se define a partir de un rayo. Entonces esta imagen, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaban las flechitas acá. Ahí sería el rayo AC y el rayo AB, ¿ya? Y a partir de esos rayos, ¡pum!, en la confluencia de esos dos rayos, ya, que se intersectan en el punto A en este caso, ya, nosotros calculamos, ¿cierto?, el grado de separación, grado de inclinación que hay entre los dos rayos, ¿cierto? Y eso lo podemos medir de distintas formas. Lo podemos medir con el sistema sexagesimal, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos hablando de grados, degrees, ¿cierto?, como les va a aparecer en la calculadora, o en radianes, ya que es más utilizado, por ejemplo, para trigonometría, o lo podríamos usar en gradianes, ya que es cuando usamos la escala que va hasta el 400. Nosotros tenemos la típica que va hasta 360, pero la de gradianes es hasta el 400. ¿Sirve de algo? Tiene sus utilidades por ahí, pero para PC1 nos va a servir mucho. Se los mencionó como dato quizás, ¿cierto? Por si no lo sabían. Pero aquí el que nos interesa es M1 sobre todo, grados, hasta el 360, por eso es sexagesimal, y los radianes, ya que esos son más para el electivo, para M2, ¿cierto? Porque se usa en trigonometría. Entonces, por ahora no nos vamos a meter con radianes, solamente vamos a ver ángulos con grados. Entonces, aquí está lo que me comentaban por ahí, ¿cierto? Lo que me contaba Magdalena, ¿cierto? Tenemos ciertos tipos de ángulos, ya esto está en la naturaleza humana, ya llámenlo filosófico o como quieran, pero esto es algo que siempre ha estado, ya es parte también del método científico, ¿cierto? O sea, más que del método en sí, es como de la ciencia en sí, que siempre ha estado clasificando todas las cosas, ya eso es otro tema. La cosa es que tenemos una clasificación. Tenemos ángulos agudos, ángulos rectos, obtusos, llanos, cóncavos, completos. Esta clasificación que está aquí, ¿por qué tipo de clasificación creen que es? ¿Cuál es el criterio usado para agrupar todos estos términos en la misma diapositiva? A ver si... Los ángulos. ¿Ah? ¿Los grados? ¿Los qué, perdón? ¿Los grados? Sí, exacto. Por ahí dijeron los grados, ¿cierto? Los grados, o el grado de inclinación, ¿cierto? La larga es lo mismo, llegamos a lo mismo. Entonces, efectivamente, ya dependiendo de qué tan, estos rayos que definimos al principio, qué tan alejados o tan cercanos están, ¿cierto? Podemos definir estos tipos de ángulos. El agudo, ¿cierto? Es el que va a ir desde el 0 hasta el 90, sin contar el 0 y sin contar el 90, ¿cierto? El ángulo recto es el que es exactamente de 90 grados. Un ángulo siempre nosotros lo vamos a denotar con ese circulito. De hecho, digamos, el símbolo es el siguiente, ¿ya? El símbolo es ese, y de hecho, para nosotros definir un ángulo, lo hacemos de la misma forma en la que denotamos un triángulo, ¿sí? Con la única diferencia en que anteponiéndose, en vez nosotros de colocar el símbolo de un triangulito, nosotros vamos a colocar este símbolo que es de ángulo, este que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí arriba, ya este es el ángulo BAC. Entonces nosotros escribimos el símbolo de ángulo, y escribimos los 3 puntos, BAC. En el orden, ojo, ojo, ojo con el orden, porque si yo lo hubiese dicho BCA, se hubiese referido a este ángulo de acá. Y ahí ese quizás no mide 44,4, así que ojo con eso. ¿Ya? Y bueno, entonces en la representación gráfica nosotros siempre ponemos como un sector circular, ya una parte de una circunferencia más bien, pero el ángulo recto es el único que tiene una denotación distinta, ¿cierto? Que se le pone como un cuadrado, una parte de un cuadrado más bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces siempre que les pongan eso, es un triángulo, o sea, perdón, es un ángulo recto, y los demás ángulos, cualquier ángulo, ¿cierto? En realidad, igual nosotros podríamos denotar el de 90 con el circulito, pero usualmente se ocupa esto cuando la información ya te la dan, ¿cierto? Entonces, sigamos. Ángulo recto de 90. Ángulo obtuso es... A ver, aquí vayan diciendo ustedes. ¿Cuál era el ángulo obtuso? El de 180 grados. El de 180... Entre 90 y 180 grados. Eso, por ahí. Sí, sí, sí. Ya, sí, te me adelantaste un poquito. El obtuso es el que está entre 90 y 180, ya es como lo mismo que el agudo, pero para el otro lado.
va de 90 a 180, ¿cierto? Sin considerar, ojo con eso, lo de considerar los extremos o no es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 180 exacto que tú me mencionaste es este que está acá, ¿ya? Ángulo llano o extendido. Llano a lo mejor no lo van a encontrar por ahí, es medio raro, hasta yo encuentro raro que se le llame así, pero el nombre que más se ocupa es el extendido. Este es el que tiene 180 exacto. ¿Y el cóncavo? ¿Alguno sabe cuál es el cóncavo, no? ¿Ángulo cóncavo? No me acuerdo. Aquí lo pillé, parece. O sea, creo, no estoy segura de que es el que mide más de 180, pero menos de 360. Ese mismo, ese mismo, ese mismo. Bueno, Entonces, es el que va a ir de 180, ¿cierto? Hasta 360, pum, pum, sin contar los extremos. ¿Por qué? Porque si fuese de 180 es extendido, si fuese de 360 es el que tenemos abajito, el completo. Ángulo completo es el que te hace tum, la circunferencia completa, 360 grados, ¿cierto? Ya. Entonces, nosotros lo podemos dejar acá, ¿cierto? Si dejásemos como los cuadrantes en un plano cartesiano. Entonces, por aquí tendríamos agudo, ¿cierto? Imaginémonos que este rayo de acá se queda recto, lo voy a poner con otro color mejor para que no se confundan. Ya, entonces, pum, por ahí sería agudo, 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 pum, recto. Seguimos, ¿ya? Obtuso, 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 pum. Y este de acá es extendido o llano. Seguimos, pum, cóncavo, 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 cóncavo. ¿Este de acá tiene nombre? No, sigue siendo cóncavo. Cóncavo, 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 y pum, volvimos al principio, completo, ¿ya? Esos son los tipos de ángulos según la medida, ¿cierto? O el grado de extensión, como quieran llamarlo, ya eso ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante saberse esto? Sí, aquí sí es importante. ¿Por qué? Porque le va a dar los apellidos a las figuras geométricas. Esto sí se lo tienen que saber, ¿ya? Les pueden mencionar, por ejemplo, por ahí, una figura cóncava, ¿ya? ¿Qué significa una figura cóncava? ¿Ya? Raro, no sé si lo han escuchado por ahí, pero es básicamente la que dentro de la figura, ya acuérdense lo que mencionamos antes, tenemos ángulos internos y ángulos externos, ¿ya? Cuando uno de los ángulos internos por lo menos es cóncavo, significa que la figura es cóncava. Entonces, por ejemplo, una figura cóncava podría ser, digamos, una estrella, ¿sí? Sí, me salió media chueca, pero esta estrella, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tenemos un ángulo cóncavo, si se fijan. Este de acá es cóncavo, este de acá es cóncavo, este de acá es cóncavo, y estos de acá son agudos, agudo, 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 ¿sí? Otra figura cóncava podría haber sido, ¿cierto? Si nosotros tenemos esto así, pero yo hiciese esto acá, así, fíjense, es como un triangulito que le quité el triángulo que tenía bajito, pum, se lo quité, ahí pasó de ser una figura convexa a una figura cóncava. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá es cóncavo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí, cierto? Ups. Sí, Ya, súper. Ya, y las otras nos sirven para darles apellidos, ¿cierto? A las demás figuras, ¿ya? Por ejemplo, ya esto lo voy a pasar más a fondo digamos, en el programa anual, ¿ya? Que, por cierto, acotación, yo esta clase tenía planeada hacerla más larga, pero hay contenidos que decidí sacar mejor porque se escapaban un poquito de lo que era como el sentido de estos talleres, que era como pasar cosas que no estaban en el temario, ¿ya? Y hay cosas que quería pasar y sí estaban en el temario en realidad. Por ejemplo, sobre figuras, que yo quería pasarles cómo darle apellido a las figuras y hablar también sobre las intersecciones de los elementos secundarios, etc. Eso ya está en la parte como de figuras geométricas, así que lo voy a pasar mejor en el curso. Los que estén aquí inscritos en el preu, lo vamos a ver después, ¿sí? Pero por ahora, un pequeño paréntesis sobre, digamos, lo que estamos hablando, ¿ya? Sobre apellidos, ¿ya?
un triángulo, por ejemplo, que tiene ángulos agudos, ya, según la nomenclatura por ángulos, ya, es un triángulo acutángulo, ya. El que tiene un ángulo recto, ya, es un triángulo rectángulo. El triángulo que tiene un ángulo obtuso es un triángulo obtusángulo. Si se fijan, es casi igual el nombre, por eso es que se los tienen que aprender, ¿sí? Y el cóncavo ya se los dije cuando les puede aparecer una figura cóncava, ¿cierto? Y perfectamente puede aparecer, ya quizá en el temario no sale figura cóncava, ¿cierto? Pero si se fijan, esta figura cóncava que está aquí, la formé a partir de dos figuras que se han usado siempre en la prueba, que son los triángulos, ¿cierto? Y yo pesqué un triángulo grande, ¿cierto? Pum, le quité un triángulo chico y me quedó esta figura de acá y les podría aparecer perfectamente, ¿ya? Entonces, conocer esto, ¿cierto? Importante, ¿ya? Y que le da el nombre, ¿cierto? A los triángulos, ya le da uno de los apellidos, ya, porque cuando nosotros nombramos las figuras tienen dos apellidos siempre, ya el triángulo, por ejemplo, esta es la clasificación por ángulo, pero también podríamos haberla hecho por lado, ya, pero como les digo, eso no se los voy a comentar, porque se escapa un poco de la clase, ya. Ahora, acá vamos a hacer un ejercicio muy entretenido, yo lo encuentro bastante útil, ya seguramente habrán visto esta figura en alguna parte, disculpen que se vea tan feo, ¿cierto? Estuve buscando una imagen que mostrara lo mismo que estaba poniéndoles acá, pero no había ninguna bonita, así que lo hice a mano alzada simplemente. Quiero que se fijen en una cosita, ya. ¿Habían visto esta figura antes? Me refiero a esto que tengo acá. ¿Lo habían visto antes o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Súper. Ya, esto es súper importante. Ojo, acá, nuevamente, lo que les dije al principio, tengo que ser sincero siempre. Aquí hay un montón de nombres. ¿Es importante sabérselos todos? No. Algunos sí, son muy importantes sabérselos, y se los voy a marcar. Este se lo tienen que saber, este se lo tienen que saber, y este se lo tienen que saber. ¿Ya? Miren una cosilla. Ya, vamos por partes. Primero, esto es un poquito ajeno a la figura, y después vamos a ir haciendo digamos, la analogía. Primero, esto es aparte. ¿Alguno se acuerda de cuáles eran los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios? Complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. ¿Ya? Y suplementarios, dos ángulos que suman 180 grados. Ya, listo. Súper. Ahí está, definido, cortito. Bien. Los complementarios son los que suman 90, los suplementarios son los que suman 180, ¿cierto? Entonces, dentro de un contexto geométrico, por decirlo de alguna forma, si yo, pum, dejo un ángulo recto, ¿cierto? Y este ángulo lo parto, por decirlo de alguna forma, en dos, por ejemplo así, ¿ya? Entonces, estos dos angulitos van a ser, ¿qué van a ser? Lo voy a dibujar así. Pum, esto lo voy a dejar como un alfa, y esto lo voy a dejar como un beta, ¿ya? Entonces, si alfa más beta me suman 90 grados, ¿cierto? Entonces son complementarios. Ojo, no confundir estos conceptos, y se los pueden preguntar. Sí, les pueden preguntar por los ángulos complementarios y por el complemento de un ángulo, ¿ya? El complemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para completar los 90 grados. El suplemento de un ángulo es lo que le falta a un ángulo para completar los 180 grados, ¿sí? ¿Ya? El suplemento lo vamos a poder ver en esta imagen de acá, ¿sí? Cosilla aquí importante. Para los que estuvieron en la clase de cálculo mental, en el taller de cálculo mental, esta es una de las aplicaciones, ¿ya? No pueden estar escribiendo esto, no pueden estar sacando el complemento o con los dedos, no pueden estar escribiendo para sacar un complemento, eso es, no lo hagan, ¿ya? Acostúmbrense a sacar los suplementos de manera mental, ¿sí? Es una parte ínfima de un ejercicio usualmente, ¿ya? Usualmente cuando hacemos eso, no es todo el ejercicio, ya no está hecho el ejercicio, entonces, por favor, no lo hagan, acostúmbrense a hacerlo mental. Ya, y ahora volviendo a la clase,
El suplemento lo vamos a encontrar acá, por ejemplo, ¿ya? Si miramos el ángulo 1 con el ángulo 2, ¿ya? Asumiendo que obviamente esto que tenemos acá sea una recta, ¿ya? En el sentido de que esto sea así y no así, por ejemplo. Ya, porque si fuese así, ya deja de ser una recta continua. No, estamos hablando de una recta, pum, la atraviesa otra recta, ¿cierto? Tuviésemos una cosa así y la atravesase otra, entonces este con este serían suplementarios. O sea que, ojito con esto, el suplemento del ángulo 1 es el ángulo 2. El suplemento del ángulo 2 es el ángulo 1. Y fíjense en esta cosita, ¿ya? Ojo, aquí yo no lo escribí, pero se los voy a poner para que no haya ninguna duda. Vamos a definir esta como la recta L1, esta como la recta L2, y esta como la recta L3, ¿ya? L1 con L2 son paralelas, ya esto deberían saberlo si es que asistieron a la clase anterior de Martín, ya ese es el símbolo para denotar que son paralelas dos rectas, ¿cierto? L1 y L2 son paralelas, ¿cierto? Y L3 es una secante que atraviesa simultáneamente a las dos rectas, L1 y L2, y se nos forma esta figurita, ¿ya? Por si no sabían de dónde salía esa figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos decir lo siguiente. El suplemento del ángulo 2 es el ángulo 3. ¿Está bien dicho? Sí. El suplemento del ángulo 3 es el ángulo 4. Sí, está bien. Está bien decir que el ángulo 4 y el ángulo 3 son ángulos suplementarios. ¿Está bien decir eso o no? A ver si me ponen por ahí. Los espero. O pregunto de nuevo. ¿El ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos suplementarios o no? Sí, son suplementarios. Ya, sí, efectivamente. Vamos a volver a esto luego. Ya vamos a seguir definiendo el resto. Ya. Ahora vamos a ver los siguientes. Los ángulos adyacentes son, dentro de esta imagen, ¿cierto? En el contexto que estamos viendo, ¿ya? Son los que están separados por la recta. Ya cuando tú tomas una recta, pum, y le metes una secante, ya los que están al ladito, lo dice el nombre, de hecho, adyacentes es que están uno al lado del otro. Los que están al ladito son los ángulos adyacentes. O sea que el 1 con el 2 son adyacentes. El 2 con el 3 son adyacentes. El 3 con el 4 son adyacentes. El 5 con el 8 son adyacentes. El 5 con el 6 son adyacentes. 6 con el 7 adyacentes. 8 con 7 adyacentes. ¿Ya? Ahora, fíjense en una cosilla. Aquí ya empiezo a meterles un poquito más de dificultad. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Dos ángulos que son adyacentes siempre son suplementarios. ¿Eso es verdadero o es falso? Si quieres lo puedo repetir. Miren, dos ángulos. Falso, ¿Falso? dependiendo si las rectas son paralelas o no. Ya, pero mira, no, es que aquí para el término de ángulos adyacentes no se mete todavía las paralelas, ¿ya? Es dentro como de esta misma figura, ¿ya? Si tú tuvieses esto y yo te digo, mira, ¿sabéis que aquí? Y no porque yo lo esté diciendo, es porque así se define para ángulos adyacentes, ¿ya? Dos ángulos adyacentes son los que están al ladito, ¿ya? Cuando se están separando dos rectas que se están intersectando, ya aquí no metemos paralelas aún, ¿ya? Las adyacentes son, por ejemplo, 2 con el 3, 3 con el 4, 4 con el 1, 1 con el 2. Esos son adyacentes, ¿sí? Mi pregunta es, si dos ángulos son adyacentes, ¿necesariamente son suplementarios o no? Aquí es cuando se mete un poquito más de dificultad. Parecen preguntas fáciles, pero a lo mejor piensan, a ver dónde está la pillería aquí. Por el chat también me pueden contestar. ¿Tienen alguna idea como de si está verdadera o falsa? ¿O qué les hace dudar? Como qué les favorece una afirmación o qué les favorece otra. La repito de nuevo.
dos ángulos que son adyacentes necesariamente son suplementarios? ¿Eso es verdad o es mentira? Ya miren, nos vamos a alargar mucho si lo dejo así. Es verdad, ya los ángulos que son adyacentes siempre van a ser suplementarios, ya al estar separados de esta forma, ya como la recta completita, digamos, me refiero a esto, cuando tú haces eso, así, ahí hay siempre 180 grados. Entonces, dos ángulos adyacentes, sí, siempre sumados te van a dar 180, ya. No, aquí no hay condicionantes, ya, siempre, es por la definición. Ahora, se los pregunto al revés. ¿Dos ángulos suplementarios son siempre adyacentes? A ver qué me dicen. Ay, se me desapareció alguien por ahí. Los que quedan, ¿qué me dirían sobre esa afirmación? ¿Dos ángulos suplementarios siempre son adyacentes? Benja, tú que estabas comentando sobre el adyacente, ¿qué opinas? Pero dos ángulos que están, digamos, en la intersección de dos rectas o en una figura, por ejemplo. En cualquier contexto, en cualquier contexto. ¿Sí? Y de hecho, pensarlo en una figura es bastante conveniente. ¿Sí? Acuérdate, los adyacentes son los que van a estar separados por una secante, como que, imagínate una secante, llega a partir una recta, tú tienes la recta, piolita, ¿cierto? Sola, y viene una secante, pum, a romperla. ¿Ya? Ahí, en esa ruptura se te forman dos ángulos. Esos dos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque están uno al lado del otro. De hecho, si ustedes buscan como definición de adyacente, no de ángulo adyacente, de adyacente es como dos cosas que están al lado, una de otra. ¿Ya? Para el ángulo es eso precisamente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, dos ángulos adyacentes o quizás dos ángulos que están uno al lado del otro, ¿ya? Que están separados por una recta que está intersectando a otra, siempre son, perdón, dos ángulos que son suplementarios siempre son adyacentes, porque ahora le hice la pregunta al revés, ¿ya? Habíamos dicho que si los dos son adyacentes, necesariamente son suplementarios. Ahora, si son suplementarios, ¿necesariamente son adyacentes? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ya, la respuesta es no. Ya, aquí era tratar de pillarlo, obviamente. Voy a intentar hacer más de estas preguntas, porque hacen pensar mucho igual, ¿ya? ¿Por qué no? Y de hecho, lo que tú estabas proponiendo, Benja, da un poco indicio para, para darse cuenta de por qué no, no es correcta esta afirmación. Y de hecho, aquí Es lo mismo también. mismo, ¿Sí? es lo mismo que cuando uno se refiere a figuras equivalentes. Por ejemplo, uno no puede decir que dos figuras equivalentes son congruentes. O, Eso, claro, efectivamente. De eso es un ejemplo súper buenísimo. Para los que no sepan, ya dos figuras equivalentes son las que tienen igual área, ¿ya? Y dos figuras congruentes, ¿cierto? Son las que tienen como la misma proporción, ¿cierto? Que son semejantes y que tienen como, digamos, la misma proporción en sus lados, tienen los mismos ángulos, que tienen la misma forma, básicamente, ¿ya? Entonces, dos figuras que son congruentes, claro, siempre van a ser equivalentes, porque si son iguales en la misma figura, ¿ya? Van a tener la misma área, van a tener los mismos elementos secundarios, los mismos lados, el mismo perímetro, pero dos figuras que son equivalentes no necesariamente son congruentes, ¿ya? Porque podrían tener distintas formas, pero de todas formas tener la misma área y siguen siendo equivalentes. Es exactamente lo mismo. Acá, por ejemplo, ¿ya? Bueno, digamos, este ángulo con este de acá, ¿ya? Son suplementarios, pero no son digamos, adyacentes, porque no está uno al lado del otro. O lo mismo que les podría decir yo, en un caso más extremo aún, que es mucho más evidente, como que yo les diga, ya mira, tengo un triangulito acá, ¿cierto? Y tengo otro triángulo, más bien lo voy a poner así mejor. Ya bien, tengo este ángulo acá, ya. Y este de acá mide 120, ¿cierto? Y este ángulo de acá mide 60, ya.
Estos dos de acá, ¿son suplementarios? Sí, porque 60 más 120 es 180. ¿Pero son adyacentes? ¿Están uno al lado del otro? No, ni siquiera están en la misma figura. Entonces, ahí está como la contra de lo que estábamos hablando y el ejemplo que diste es súper bueno. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Opuestos por el vértice. ¿Ya? Son básicamente los que están como del lado opuesto. Ya no sabría cómo decirlos de mejor forma. Esto es muy visual para mí, la verdad. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos dos son opuestos por el vértice. ¿Ya? Estos dos son opuestos por el vértice. ¿Ya? Opuestos por este vértice de acá. Estos de acá son opuestos por el vértice. Ojo, ojo con esto. Aquí apelo de nuevo a lo que estábamos hablando antes sobre colinealidad, las rectas, ¿ya? Siempre que tengamos dos rectas que se estén intersectando, pero solo dos rectas, ¿ya? Entonces, ahí podemos definir los ángulos opuestos por el vértice. Si no, no se puede, ¿ya? Porque, nuevamente, la figura que hice delante, imagínense que tuviesen esto así, ¿ya? No puedo decir, ah, mira, ¿sabéis que ese y ese son opuestos por el vértice? No, no son opuestos por el vértice, ¿ya? Es solo para este caso que está acá, en que tú tienes, pum, dos rectas que se intersectan, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante, qué es lo útil de esto? Los opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿ya? Por eso los marqué del mismo color en esta figura, ¿ya? Si fijan, este azul, ¿ya? Son opuestos por el vértice. Este verde con este verde, este verde con este verde, este azul con este azul. Ya. Vamos al siguiente. Ángulos correspondientes. ¿Ya? Los correspondientes también tienen igual medida. Son como los que le corresponden, los que están como en el mismo sitio, pero de la otra recta. ¿Cómo decirlo de esa forma? Ya estaba ahí hablando del 8 con el 1, por ejemplo. El 3 con el 6. El 7 con el 4. El 2 con el 5 son correspondientes, ¿ya? Y tienen la misma medida, ¿ya? Importante, sí, si se topan con esta figura, ¿ya? O intrínseca, les puede aparecer esta misma figura, pero como más, digamos, les puede aparecer más escondida, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer eso, ¿ya? Este con este son correspondientes, entonces tienen igual medida. Ojo con esto es potente, ¿ya? En una pregunta, de hecho, yo lo puse en el test de diagnóstico, nuevamente, pero yo hoy lo hice en el sentido inverso, siempre es que nosotros lo vemos en un sentido todo, cuando nos lo ponen al revés se nos complican las cosas. Eso pasa en matemáticas muchas veces, ¿ya? Fíjense en esto, ¿ya? Saber esto es muy fácil, ¿ya? Ya mira, sabéis que estas dos son paralelas, esta la intersecta, ya, listo. Entonces, estos de acá son correspondientes y por ende tienen la misma medida. Es muy fácil hacer esa conclusión, ¿ya? Y por cierto, estas conclusiones salen de semejanza, no hay más que eso. Pero ojo con esto. ¿Qué pasa si yo les hago digamos, el ejercicio, pero contrario? Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto acá. Yo tengo esto de acá. Ya mejor se los voy a dibujar así. Yo tengo esto de acá, pero yo no sé qué naturaleza tienen estas rectas. Yo no sé de qué manera se relacionan, porque acuérdense que las figuras que nos ponen en la prueba son referenciales, ¿ya? Yo no sé si esto es así, o si esto es así, o si esto es así, ¿ya? Porque la recta podría estar más arriba, o por el otro lado no, ¿ya? Pero sí podría estar más acá, más acá, más acá, ¿ya? Entonces, una info importante, ¿ya? Hay veces que no nos la dan en el enunciado, ¿ya? Imagínense que en el enunciado no dicen que estas dos rectas son paralelas, ¿ya? A lo mejor alguien podría quedarse con esa idea en la cabeza, ojo, no son paralelas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el ejercicio mismo te pone esto? Si les aparece esto aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden concluir? Mira, como este ángulo de acá y este de acá valen lo mismo, entonces, por ende, L1 paralelo con L2. En el sentido inverso, por supuesto que les puede aparecer, ¿ya? Y es un poquito más difícil verlo, ¿ya? Y hay conclusiones de este estilo que las pueden hacer para el otro lado, ¿ya? Y les va a servir mucho, ¿ya? Ojo con eso. Vamos con el siguiente. Ángulos alternos externos. Los alternos externos son los que están como por fuera, ya son como los más alejados. Ese con ese son alternos externos y miden lo mismo. El 2 con el 7 son alternos externos y serían. Esos son los alternos externos. Los otros son los alternos internos, que son lo mismo, pero por dentro. También miden lo mismo.
El 8 con el 3 son alternos internos. El 4 con el 5 también son alternos internos. Y aquí entra una estrategia que es muy mencionada, según yo, es súper famosa y es muy útil también para los ejercicios. ¿Han escuchado hablar de la Z geométrica? La Sí. famosa Z. Sí, sí. ¿Los demás han escuchado de la Z o no? Sí, ¿Sí? Ya. A ver qué me puso Camila. Sí, ya. La Z no es ni más ni menos que esto que estamos haciendo acá. Son los ángulos alternos internos. ¿Ya? Cuando ustedes ven dos paralelas, ¿cierto? ¿Ya? Y que se les forma una especie de Z que tiene la forma, entonces ustedes pueden hacer esto. Ah, mira, sabéis que esto mide lo mismo que esto. ¿Ya? Pero no es, acuérdense lo que les dije antes, prolongar. ¿Ya? Si tú prolongas esto para acá, tenemos la misma figura que tenemos acá, nosotros esto lo podemos hacer mucho más completo, o sea que este mide lo mismo 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 que este, ¿ya? Una cosilla, ya, aquí importante, nombres, aprendérselo, nuevamente, no hace falta, lo que se tienen que aprender aquí es estas relaciones de acá que son muy importantes, ¿sí? Y lo otro, fíjense siempre, piensen bien estas definiciones porque no son una cosa menor. Ya les digo, yo creo que a lo mejor sí se le hubiese ocurrido, o a lo mejor no, pero no, el promedio de alumnos no se va a dar cuenta de que si yo les pongo esto, significa que esas dos rectas son paralelas, ¿sí? Y no es algo obvio, ¿sí? Entonces, échenle una ojeada, digamos, a estas definiciones, ¿cierto? ¿Ya? Las cosas que hablamos aquí, las técnicas que tienen aplicaciones, si se fijan, todas estas cosas tienen aplicaciones, ¿ya? Y con eso después, ya volviendo, si es que ustedes ya están avanzados en materia, en geometría, intenten como reaprender lo que están viendo, intenten aplicar cosas de este estilo, de repente si se topan con ejercicios más difíciles, ya ejercicios que son como más desafíos, usualmente estas técnicas que les hablé por aquí son muy útiles, ya por ejemplo lo de ir prolongando las rectas, lo de ir viendo las paralelas, ¿cierto? Ya son técnicas muy, muy útiles. Y de hecho, fíjense en una cosilla, les voy a dejar como el último, acá me dejé un espacio para rayar. Fíjense en esta cosita de acá. Miren, si yo les pongo esta figura así, ups, se me dibujó mal. Por acá. Por acá. Ya. ¿Qué me podrían concluir, por ejemplo, ya aplicando ahora lo que estábamos, todo lo que vimos? ¿Qué conclusión me pueden dar sobre los triángulos que les dibujé acá? Me estoy refiriendo a, lo voy a poner un poco más grande, me refiero a este triángulo, ups, este triángulo de acá, que son equivalentes, porque ya, comparten la misma base y la misma altura. listo, eso quería escuchar, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿De dónde lo sacamos, cierto? Ya a lo mejor lo sabías de antes o algo, ¿ya? Yo veo esto y me doy cuenta al tiro, pero ¿dónde está la base de esto? Lo que estábamos hablando de las paralelas. ¿Cuál es la altura que es común? La que voy a estar trazando en azul. Esta, esta de acá, esta de acá, ¿ya? Esta altura, ¿cierto? Acuérdense que para los triángulos que son obtusángulos, ¿ya? La altura cae perpendicular a la proyección de uno de los lados, ¿ya? Aquí nuevamente entra lo que hablamos delante. Como los segmentos están contenidos dentro de las rectas, podemos prolongarlas, ¿cierto? Y la otra altura sería la que cae acá, en la otra prolongación, la de acá, por acá. Entonces, si fijan, todas estas caen perpendicular, ¿sí? Ojo, otra propiedad, que la mencioné por encima, pero también es digna de mencionar, ¿cierto? ¿Ya? Cuando una de estas distancias cae, tiene que caer de manera perpendicular, y cae perpendicular a ambos lados, ya eso también lo podemos reducir por lo que está acá, ¿cierto? ¿Ya? En esta figura, si yo les digo, miren, ¿saben qué? El 3
vale 90. Listo, ahí ya sacaste todos los ángulos. ¿Por qué? Porque estos de acá son suplementarios, o sea que suman 180. O sea que si este es 90, este tiene que medir 90. Estos de acá también son suplementarios, o sea que este mide 90 también. Estos de acá son suplementarios, mide 90, ¿cierto? Estos de acá son correspondientes, o podrían hacer esto. No, mira, sabéis que estos de acá son alterno externo, ¿ya? Este es 90, ¿ya? Suplementario, este 90. Adyacentes, entonces este mide 90. Oh, mira, sabéis que estos de acá tenía una Z, ¿ya? Oh, estos son alternos internos, ¿ya? Entonces este mide 90. Listo, lo sacaron todos, ¿ya? Por eso pasa lo que está acá. O sea que si aquí mide 90, acá mide 90, acá mide 90, acá mide 90, etcétera. ¿Ya? Que eso también es algo que se les puede topar por ahí, ¿sí? Y la otra lógica que nosotros estamos usando acá para poder llegar a esa conclusión de que todos estos triángulos son equivalentes, es decir, que tienen la misma área, es la siguiente, ¿ya? ¿Cómo calcula uno, digamos, cómo se calcula el área de un triángulo? La base por la altura dividido en 2. Exacto, base por altura dividido en 2, efectivamente, ¿ya? ¿Y qué pasa, digamos, a ver, hagamos una preguntita aquí para pillar, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que dos triángulos sean equivalentes o que tengan la misma área? ¿Qué tiene que pasar? Aquí, ojo, pregunta que lo estoy tratando de pillar, ¿sí? Piénsenla bien. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Digamos, tienen que tener la misma base a lo mejor, la misma altura, o ambas condiciones a la vez, o qué tiene que pasar para que dos sean equivalentes. ¿Comparten esas propiedades? ¿Ya? ¿Las comparten? O sea que para que dos figuras tengan la misma área, tienen que compartir esas propiedades, o sea que tengan la misma base y la misma altura. ¿Cierto? Sí, ¿Sí? ¿Qué dice el resto? Pero en el caso de los triángulos, Ya, en el caso de... solamente o hablando en Pensemos solo en general. los triángulos, pensemos solo en los triángulos. En los triángulos sí, pues, tienen que tener la misma base y la misma altura. Ya. En ese punto. Ya, casi, porque no es tan correcto. Aquí de nuevo los pillé, ¿ya? Quizás no lo planteé correctamente, pero a lo que iba es que no solo, ¿ya? Aquí, ojo, esto es como muy de lógica, ¿ya? Es un ramo de universidad o a lo mejor se ve en electivo por ahí, sirve para carreras más matemáticas, ¿ya? En lógica existe el sentido, ¿ya? En una sola dirección y el sentido en ambas direcciones. O sea que una cosa conlleva a la otra. Es el sí y solo sí y esas cosas medias raras, ¿ya? ¿A qué apuntan eso? Es que cuando se cumple una cosa, necesariamente se cumple la otra. Pero cuando es en un sentido, ¿ya? Si se cumple la otra cosa, no necesariamente está la otra, ¿ya? De esta forma, si yo les digo, oye, ¿sabéis que tengo dos triángulos? Tienen la misma base y la misma altura, ¿ya? ¿Siempre son equivalentes? Sí, siempre. Ahora, te digo, dos triángulos son equivalentes. ¿Necesariamente tienen la misma base y la misma altura? No. No, porque el producto dividido en dos es el que te tiene que dar lo mismo, ¿ya? Entonces, yo podría pescar las mismas dimensiones, por ejemplo, altura 5, digamos, y base 4, ¿ya? Y yo una la multiplico por 2 y la otra la divido por 2 y se va a mantener el producto, ¿ya? O sea, si pesco otra con altura 10 y otra con base 2, van a seguir siendo equivalentes, ¿ya? A eso iba la pregunta, ¿ya? Pero bueno, ahora volviendo a lo que estábamos acá, ¿ya? Son preguntas capciosas que me gusta hacer. Efectivamente, en el otro sentido, sí. Si triángulos tienen la misma base, la misma altura, son equivalentes, tienen la misma área. Entonces, en este caso, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es la base de todos estos triángulos? Esta de acá. Y la comparten. Es esta base de acá, ¿ya? Lo mismo para la altura. La altura es la que nosotros estuvimos trazando todo el rato en color azul, ¿cierto? ¿Sí? Como comparten la misma, ya en ese sentido, ¿cierto? Efectivamente, van a ser equivalentes, ya tienen la misma área, ¿ya? Ahora les pongo un ejercicio un tanto distinto.
Ya. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la razón entre el área de este triángulo y el área de este triángulo? O sea, si tú divides, digamos, esta área con esta área, ¿cuánto te da? ¿Cuál es la razón ahí? ¿Alguno sabe? ¿O, no, o también está factible que ustedes me digan, no, no se puede calcular, o no, es que hay que usar semejanza, o no sé qué? Ustedes digan. ¿Qué opinan? Espere. Me espero. El resto vaya pensándola porque igual 4/3. 4/3, pero en este orden o al revés. Tipo, ¿te refieres? Consideré la razón entre el área con base 4 y el área con, o sea, el triángulo con base 3. Ah, o sea Esa que tú razón dijiste, consideré, este es a este no, como 4 es a 3, ¿cierto? claro. Ya. ¿Y cuál fue como tu razonamiento para llegar a esa conclusión? Como comparten la misma altura, lo consideré solamente como, consideré la altura como h. ¿Ya? Y utilizando la fórmula, bueno, Ya, consideré esa razón. ya, listo. Súper. Miren, eso es correcto, ¿ya? Algo, quizás no usamos las paralelas aquí, pero esto es un ejercicio de las alturas, ¿ya? Se ocupa bastante, ¿ya? El de ver cuándo es la misma altura o no, es algo que siempre tienen que estar buscando, porque aquí, efectivamente, el haber tenido la misma altura nos permitió ver cuál es la razón entre las áreas de los triángulos. Fíjense, ¿cuál es el área de un triángulo? La anotamos ahora. Base, lo voy a dejar una vez chica, ¿cierto? Base por altura partido en 2, ¿ya? Entonces digamos que esta es el área 1. Esta es el área 2, ¿ya? Vamos a hacerlo en el mismo orden que dijo Benja. Entonces, A2 va a ser la base, que es 4, por la altura, que va a ser esta de acá, la vamos a poner en azul. La altura es esta de acá, y la vamos a poner H. AH partido en 2. Y el área 1 es la base, que es esta de acá, 3 por la altura, que es esta de acá, partido en 2. Entonces, ¿cuál es la razón del área 2 con el área 1? Acuérdense que para obtener razones nosotros tenemos que dividir, ¿ya? Y si nosotros dividimos, ¿cierto? Nos va a quedar 4h partido en 2, todo esto partido en 3h partido en 2. Entonces fíjense lo que pasa. Se nos cancelan los h's, se nos cancelan los 2 y nos queda 4/3, ¿ya? Y esto es algo que nosotros podríamos generalizar, podríamos haber dicho, en vez de 3 y 4, haber dicho, ya esta es la base 2, esta es la base 1, y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a deducir? Un teorema, ¿ya? No sé qué nombre tiene, no me pregunten, ¿ya? Pero dice así, la razón entre las áreas de dos triángulos que comparten la misma altura es igual a la razón entre sus bases, ¿sí? Y nace de este procedimiento que acabo de mostrarles, es ir cancelando, se nos va a cancelar la altura, se nos va a cancelar el 1/2 o el partido en 2 y nos va a quedar la razón de las bases. ¿Y de dónde salió esa conclusión? De haber buscado la altura. Entonces, pero dicen eso, en los ejercicios sirve mucho buscar cuándo es la misma altura, cuándo no, o si es que tienen alguna proporción o algo, ya ahí a lo mejor se mete más con semejanza, no necesariamente, pero puede haber metida, ¿ya? Y no lo confundan, ¿ya? Ojo, esto yo he visto que se lo han preguntado a otros alumnos, que les preguntan ya, oye, ¿cuánto es la razón entre estas dos áreas? Y están metidos en la cabeza con el tema de semejanza, ¿ya? Y contestan, no, mira, es 9/16, ¿cachai? Porque cuando dos figuras son semejantes, entonces es el cuadrado de la razón de los lados, ¿sí? Pero eso está mal, porque aquí no hay semejanza, ¿no? Estos dos triángulos no son semejantes, porque tienen la misma altura, no pueden ser semejantes, ¿ya? Tendrían que haber tenido alturas distintas para ser semejantes que cumplan la misma razón que la de las bases, o sea, que una sea 3 algo y la otra sea 4 algo, ¿se entiende o no?
¿Se entiende por qué no puede ser 9 a 16? No cumplen algún criterio de semejanza, efectivamente, no cumplen ninguno, ¿no? Y nunca te van a cumplir alguno porque si te cumplen uno, necesariamente son semejantes, ¿sí? Este es un ejercicio, ojo, me gusta hacerlo harto, y para los que se metan en el preo, voy a hacer estas preguntas a cada rato. ¿Sí? Pero eso a la larga a uno le sirve para estar como más atento, más pillo siempre, ¿ya? Bueno, con esto ya, si se fijan, esta es la última diapo, ya concluiríamos, como les digo, yo quería alargarlo para meterle otras cosas, ¿ya? Y ya les dije iba a estar más cortita esta clase, ¿sí? Voy a dejar de grabar, voy a dejar de... ¿Por dónde dejo de grabar?